¿Cómo se aplica el decreto 2617 en una editorial? ¿Cómo se determina el ajuste del patrimonio por el impuesto diferido originado en el cambio de tasa? ¿Cómo separar diferencias temporarias que se generan en el 2022 y las que se generaron antes? Bueno, entonces voy a hacer nuevamente un ejemplo. Acuérdense que el decreto 2617 de 2022 es opcional, ¿m? Y es para que el efecto del impuesto diferido por cambio de tarifa por la reforma tributaria no le afecte el balance, sino el estado de resultados. Te voy a poner un ejemplo numérico. Esta plantilla la encuentras en globalcontable.com. Voy a poner un ejemplito numérico, por favor, que es el siguiente. Tengo unas cuentas por cobrar de 100 millones. ¿Listo? De 100 millones. El deterioro acumulado, este mismo ejemplo que estoy haciendo lo encuentras en globalcontable.com. Lo buscas ahí como ejercicio del decreto 2617. Les tengo una cuenta por cobrar de 100 millones. Voy a proyectar nuevamente la pantalla para que se vea la plantilla. Tengo una cuenta por cobrar de 100 millones. Voy a suponer que el deterioro acumulado en IIF es 30 millones, pero fiscalmente llevo 66. Entonces, esta diferencia va al ORI, siempre va al ORI porque es de periodos anteriores, por eso se llama deterioro acumulado. Pero dice la NIC 12 que esta diferencia de 5.400, que es un activo por impuesto diferido, va al patrimonio, pero dice la NIC 12 y la NIC Pymes que hay una partecita que corresponde al estado de resultado. Dice, ¿cuál es el pedacito o partecita que corresponde al estado de resultados? Dice, el pedacito del estado de resultados es el gasto por deterioro del periodo. Te voy a suponer que el gasto por deterioro del periodo de NIF es 15, ¿sí? Es decir, del periodo. Tiene 30 acumulados, claro, pero eso es de periodos anteriores, ¿listo? Incluyendo este periodo. Pero estos 15 son de este periodo. Y fiscalmente tiene 33. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, nótese que el impuesto diferido es 5.400 en el activo, ¿m? Pero hay una partecita en el gasto que es de 1.620.000. ¿Y de dónde sale? Perdón, es de 2.700.000 si lo calculo el 15%. Si lo calculo el 15%, la partecita que va al resultado son estos 2.700.000. ¿Por qué 2.700.000? Porque la NIC 12 en el párrafo 58 me dice, usted calcula el impuesto diferido en el balance, método del balance, pero hay un pedacito que le afecta al resultado. Y ese pedacito está al 15 para una editorial. Pero si usted quiere aplicar el decreto le dice, no, pues a ver, si aquí es igual a así, si aquí es igual a así, es decir, si usted quiere aplicar el decreto, entonces aplique el 9%, pero si no, pues aplique el 15%. Eso es lo que le dice el decreto. Entonces, claro, el impuesto diferido se va a calcular por la diferencia, que son 18, ¿cierto? Es decir, estos 18 que hay aquí, por la tarifa que usted haya escogido. Usted escoge el 9 o el 15. Si usted elige aplicar el decreto, el resultado se afecta por el 9%. Pero si usted elige no aplicar el decreto, entonces el resultado se aplica al 15%. Y en el patrimonio, pues irá la suma del uno más el otro. Es decir, que si le digo, mire cómo queda la plantilla, esta plantilla se la dejo en globalcontable.com. Si le digo, voy a aplicar el decreto, entonces me dice, bueno, aplique el 9, entonces el patrimonio se va en 7.000.020. Pero si le digo, no voy a aplicar el decreto, que es lo más técnico, porque lo más técnico es no aplicar el decreto. Si yo contablemente voy a aplicar este decreto, le digo que no lo voy a aplicar, el resultado se me afecta en 2.700. Pero, si yo le digo, espérame que aquí me falta restar este pedacito, ¿sí? Son 5.400, perdón, y va a ir la mitad al estado de resultados y la mitad al patrimonio, ¿listo? La mitad al estado de resultados y la mitad al patrimonio. Pero si yo le digo que voy a aplicar el decreto, automáticamente la plantilla me dice que si voy a aplicar el decreto, me baja el valor del resultado. Mire, le doy control Z y control Y para que usted mire el efecto. Si no aplico, me da 2.700.000. Si sí aplico, me da 1.620.000. ¿De acuerdo? Voy a hacer un último ejemplo para una editorial. Voy a hacer un último ejemplo y lo voy a hacer con una provisión pasiva. Voy a suponer que yo tengo una provisión de 200 millones en el pasivo. 200 millones menos 200.
Listo. Menos 200 millones. Fiscalmente vale cero. ¿Cuánto es el impuesto diferido de esto? 30 millones de pesos. Eso genera un pasivo por impuesto diferido de 30 millones de pesos. ¿Contra qué inicialmente? Contra el patrimonio, porque es de periodos anteriores. Pero la NI me dice, hay un pedacito que es de resultados, ¿cierto? Y yo le digo, sí, hay un pedacito de resultados. Me dice, ¿cuál es el pedacito de resultados? Un momentico, que es que me equivoqué porque quieren el balance. ¿Cuál es el pedacito de resultados? Entonces me dice, no, el pedacito de resultados era, el pedacito del estado de resultados eran de los 200, voy a suponer que el periodo apenas eran 20. Entonces la norma dice, estos 3 millones, que son los del resultado, van a ir al estado de resultados y la diferencia en el pasivo en el activo por impuesto diferido van a ir 30, pero en el resultado se me va a afectar con el pedacito que corresponda. ¿Y cuál es el pedacito que corresponde? 20 millones. A una tarifa de esto da 3. Pero si usted dice, no, yo quiero llevar eso al 15, yo quiero llevarlo no al 15 sino al 9, entonces usted lo cambia y la plantillita que le voy a dar, pues que es que la dañé por hacer el ejercicio, la plantillita se lo va a dar o al 9 o se lo va a dar al 15, dependiendo. Es decir, esto va a ser la diferencia temporaria multiplicada por la tarifa. Y la tarifa que usted va a usar va a ser o el 9 o el 15, dependiendo de si aplica o no aplica el decreto. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video.